0,35. Vamos subiendo. Ya, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, doctor, te escucho. Hola. Ya. Entonces, tal vez nuestra penúltima clase, vamos a hablar una de las patologías que se presenta constantemente en gastroenterología, tal vez una patología grave, muy temida por otras especialidades, pancreatitis aguda. Bueno, estos son conceptos nuevos de acuerdo a los últimos consensos sobre pancreatitis aguda. Entonces diremos que la pancreatitis aguda, que vamos a abreviar como PA, es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, con participación de el páncreas mismo, de tejidos regionales, se vale decir aquellos que están alrededor, o de sistemas u órganos que están alejados. Esta pancreatitis aguda tiene una evolución clínica que puede variar desde una simple incomodidad ligera, diríamos en este caso, o leve, hasta una pancreatitis grave necrotizante, que muchas veces esto se puede complicar con fallo multiorgánico y, por qué no decirlo, puede causar la muerte. La pancreatitis aguda como tal, en el paciente y en los familiares, provoca una tremenda carga emocional, por el dolor sobre todo, ¿no? También provoca una carga física para el paciente. ¿Por qué no decir también provoca una carga financiera y una carga humana? Hablando un poco lo que es la epidemiología, en países como en España están cercanas a 400 casos por cada millón de habitantes. Y así, estudios realizados también mencionan que la incidencia mundial es de 4.9 a 73.4 por cada 100.000 habitantes. En 2009, un estudio realizado en Estados Unidos menciona que en pancreatitis aguda se gastó aproximadamente 2.6 billones de dólares. Entonces, hay una tremenda carga económica. La pancreatitis aguda es más frecuente entre la cuarta y sexta década de la vida. Su distribución, digamos, en ambos sexos, va a depender de la etiología de esa enfermedad, ¿no? En las mujeres va a ser más de etiología biliar y en los varones va a estar relacionados con el consumo de alcohol. Dentro de lo que es la etiología, son múltiples las causas de pancreatitis, pero mencionaremos los que son más frecuentes. Dentro de estas están las litiasis biliares, que significarían entre el 40 al 50% de los casos de pancreatitis aguda como causa etiológica, aunque algunos otros lo mencionan un poco más. También el consumo crónico de alcohol va a significar como causa de entre el 15 al 70%. Entre los dos, entre la litiasis y el alcohol, van a llevar entre un 60 a un 85%. Y se menciona asimismo que hasta un 15 a un 20% de estos casos no va a lograr identificarse una causa. Hablando dentro de lo que es la etiología, un poco de desglose de los mismos, de acuerdo a la importancia de la presentación. La pancreatitis aguda de origen biliar, diremos en este caso, que son por litiasis, es consecuencia de la obstrucción del colédoco principalmente, o del conducto pancreático, por estos cálculos biliares. Generalmente, estos litos causantes de la pancreatitis aguda son litos pequeños, un tamaño inferior a 5 milímetros. El barro biliar y las microlitiasis, que es a veces difícil de detectar con los distintos medios imagenológicos, también se constituyen como una causa reconocida de pancreatitis aguda. Los mismos inicialmente fueron
catalogados como idiopáticas. Unos estudios que realizaron mencionan que se encontraron cálculos pequeños, por supuesto, en las heces, hasta en el 84 a 94% de los que tenían pancreatitis aguda, versus hallazgos del 11% de cálculos en las heces de aquellos que solamente tienen una litiasis biliar. ¿Y cuáles serían las teorías más o menos por las que produciría un lito en vía biliar la pancreatitis? Uno menciona que hubiera un reflujo biliar provocado, por supuesto, por esta impactación temporal o permanente del cálculo, ya sea a nivel del esfínter de Oddi. Otra teoría menciona que se produciría un reflujo del jugo renal hacia el conducto de Wirsung, provocando la pancreatitis. O también se podría producir una hipersecreción a nivel de los conductos pancreáticos, que esto provocaría una hiperpresión o un aumento de la presión a nivel de sus conductos. Entonces, ya mencionamos que el consumo de alcohol es como segunda causa de pancreatitis, este consumo crónico, y se estima que por lo menos cerca del 10% de estos pacientes alcohólicos en algún momento de su vida van a desarrollar pancreatitis aguda. Esto, lógicamente, a mayor ingesta o mayor consumo de alcohol, mayor va a ser el riesgo de provocar pancreatitis aguda. Pero la cantidad de ingesta para que se provoque una pancreatitis aguda es variable de una persona a otra, ¿ya? Se estima más o menos que 90 gramos, que con el consumo de 90 gramos diarios de alcohol equivale más o menos al riesgo por tener, o sea, de ese riesgo de hacer pancreatitis aguda equivalente a tener una colelitiasis. Este riesgo, más o menos en la colelitiasis, está a un 7% aproximadamente. Las vías de inducción del alcohol puede provocar la pancreatitis aguda están: 1. Que el etanol y sus metabolitos, principalmente el acetilaldehído, provocan una acción tóxica directa sobre la célula pancreática. Otro mecanismo es que el alcohol va a producir una hipersecreción de jugo pancreático, y esto va a aumentar la presión en el conducto pancreático, que paralelamente puede estar produciendo espasmos o edema en el esfínter de Oddi. También se menciona que el alcohol puede producir obstrucción, lo que se condicionaría a que algunos precipitados proteicos que producirían una obstrucción. Entonces es otra vía de inducción o mecanismo por el que el alcohol puede producir pancreatitis aguda. Otro mecanismo sería que secundariamente al consumo de alcohol se formarían lípidos secundarios en el páncreas, dando lugar a altas concentraciones de ácidos grasos libres que van a causar una acción tóxica directa sobre las células pancreáticas, que posteriormente van a producir una pancreatitis aguda. El aumento de triglicéridos, vale decir la hipertrigliceridemia, también es causa importante de una pancreatitis aguda, hasta en el 1 o 4% de los casos. Pero para esto son necesarios altas concentraciones de triglicéridos, generalmente mayor a 1000 miligramos por decilitro. El rango superior normal es 150 miligramos por decilitro. Entonces, este es el rango más o menos que se requiere para que provoque una pancreatitis aguda, 1000, 1500, 2000. ¿Por qué mencionamos con énfasis, digamos, el aumento de triglicéridos como causa de pancreatitis aguda? Su importancia radica porque estos casos de pancreatitis ocasionados por esta causa son graves. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de estos casos se van a asociar a necrosis pancreáticas. También una causa menos frecuente, hablando de las causas metabólicas, está en la hipercalcemia, que también puede desencadenar una pancreatitis, pero se menciona que probablemente en concurrencia o en paralelo con algunos factores. Mencionaremos asimismo, y vamos a volver a tocar esto,
como causas principales de pancreatitis aguda, la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Fármacos también pueden producir pancreatitis. Dentro de estos, los diuréticos de asa, los diuréticos tiazídicos, la cetioprima y la mesalazina. Otras causas que producen obstrucción al flujo pancreático, generalmente no relacionadas con la litiasis, están los tumores y algunas otras alteraciones anatómicas de los conductos pancreáticos. Como causas de pancreatitis aguda, tomando desde otro punto de vista, digamos, aquellos que van a provocar obstrucción, ya mencionamos las colelitiasis, coledocolitiasis, microlitiasis, biliar, ¿no? Pero otras causas que producen obstrucción y que pueden producir pancreatitis aguda o actuar como causas serían los tumores pancreáticos o aquellos tumores en la ampolla de Vater. ¿Sí? Entonces va a haber una obstrucción de la papila de Vater por esos tumores, ¿sí?, que van a ser de causa no tumoral. O también otras causas no tumorales, ¿no?, estarían los divertículos periampolares, o sea, para decir periampolla de Vater, algunos parásitos que puedan causar obstrucción, los ascaris están dentro de estos, o algún cuerpo extraño que estuviera en la papila, o algunos tipos de fibrosis que pudieran estar causando una hipertonía del esfínter de Oddi, produciendo obstrucción, causa de pancreatitis. El coledococele también es una causa, o el páncreas diviso o el páncreas anular. Estos son defectos anatómicos o alteraciones anatómicas que pudieran también producir una obstrucción y ocasionar pancreatitis aguda. Otras causas tóxicas, el alcohol ya hemos mencionado, el tabaco también puede estar considerado como un agente tóxico que puede provocar pancreatitis aguda, o el uso de algunos órganos fosforados, ¿no?, la intoxicación por algunos órganos fosforados. Causas metabólicas ya mencionados, los triglicéridos elevados y la hipercalcemia. Fármacos también ya hemos mencionado muchos de estos. Aquí tenemos también otros fármacos que pueden producir lo que es una pancreatitis aguda, mencionarlos muy largos. Traumatismos que pueden provocar también pancreatitis aguda, tal vez durante un accidente con una trauma abdominal que esté comprometiendo lo que es el páncreas. Traumatismos, hablamos aquí de iatrogénica, durante el posoperatorio puede producir una pancreatitis aguda, o también aquellas producidas por secundarias o después de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estas generalmente, por esta causa, ocasionan pancreatitis agudas graves. Una esfinterotomía endoscópica durante este estudio puede ser también una causa de pancreatitis aguda. O cuando se realiza una manometría del esfínter de Oddi, causa de pancreatitis aguda. Algunas alteraciones vasculares, generalmente aquellas que provocan isquemia por hipoperfusión, por algún atroembolismo o una vasculitis, también pueden ser causas de pancreatitis aguda. Infecciones bacterianas por micoplasma, legionela, leptospira o salmonella, causas de pancreatitis aguda. Algunos virus, como de la parotiditis, la rubiola, el coxsackie, la hepatitis B, la varicela zoster, el ESP, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr o el virus del VIH, pueden también causar pancreatitis aguda. Parásitos, mencionamos ya, ¿no?, el toxoplasma, el Cryptosporidium y el ascaris, como producción de obstrucción. Y como ya les mencionaba, hay una causa idiopática, o aquella causa que no se ha logrado descubrir como que esté ocasionando una pancreatitis aguda. Para la pancreatitis aguda se hace una clasificación. Y una de las clasificaciones que se realizó durante un consenso en Atlanta en el año 1992. En muchos lugares aún sigue vigente, ¿no? Pero esta clasificación de Atlanta se ha actualizado en una reunión en mismo Atlanta 20 años después, llamados criterios de Atlanta, que lo clasifica actualmente en pancreatitis aguda leve, en pancreatitis aguda moderadamente grave y una pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda leve, que es la más frecuente en su presentación, es aquella que no va a producir una insuficiencia orgánica
ni complicaciones locales o generales. Y generalmente o habitualmente esta se va a resolver, ¿no?, en la primera semana y se va a recuperar en pocos días, tal vez con un tratamiento sencillo. En cambio, aquellas pancreatitis aguda, catalogada en dos, la moderadamente grave, es aquella que se dice que tiene una presencia de una insuficiencia orgánica transitoria, que habitualmente va a durar menor a 48 horas, ¿no? No va a tener complicaciones locales. Y aquella pancreatitis aguda grave es aquella que va a presentar insuficiencia orgánica, que va a durar mayor a 48 horas. Va a tener complicaciones locales, que pueden estar manifestadas como colecciones líquidas peripancreáticas, que pueden ser estériles o infectadas. Puede haber presencia de pseudoquistes o necrosis encapsulada. Estos también pueden ser estériles o infectadas. Entonces, pancreatitis se clasifica: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente grave y aquella pancreatitis aguda grave. Dentro del estudio histopatológico, vamos a encontrar una pancreatitis edematosa que se va a caracterizar por un agrandamiento de la glándula, va a haber una congestión vascular, edema, infiltración de la misma por células inflamatorias. Puede existir cierto grado de necrosis grasa, habitualmente peripancreática. Y aquella pancreatitis necrohemorrágica que se asocia a necrosis, como vimos, puede ser más o menos extensas del parénquima pancreático. Puede tener también signos de hemorragia o una infiltración inflamatoria que va a ser mucho más significativa que una pancreatitis edematosa. Bueno, el cuadro clínico. Lo característico de un pancreatitis aguda es el dolor abdominal agudo, generalmente, como está aquí en la imagen, localizado en el epigastrio, que puede estar irradiado hacia ambos hipocondrios, habitualmente el izquierdo, o bien también irradiarse hacia la región dorsal, dando un dolor muchas veces en hemicinturón y en cinturón. También una característica de la pancreatitis va a ser las náuseas y a veces los vómitos. También estos pacientes van a referir falta de emisión de heces y gases. Y al haber esta falta de emisión de heces y gases, puede existir distensión abdominal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar durante nuestra exploración física de un paciente con pancreatitis? Podemos encontrar un abdomen distendido. Si auscultamos, va a haber una disminución de los ruidos intestinales y a la palpación, dolores que existen en el abdomen superior. En estos pacientes, durante la toma de signos vitales, podemos encontrar hipotensión, taquicardia y en algunos casos alzas térmicas, fiebres, que generalmente pueden ser de origen tóxico e inflamatorio, no necesariamente infeccioso, salvo de que esté asociado a una obstrucción biliar y que esté ocasionando una colangitis. En algunos casos, muy raras veces, pero se puede ver, podemos encontrar una coloración azulada periumbilical, que es lo que se llama el signo de Cooling, o coloración azulada en los flancos, el signo de Greuther. ¿Esto por qué? Porque hay una infiltración hemorrágica del epítomo menor, del ligamento redondo o del retroperitoneo. Sobre todo estos vamos a encontrar en aquellos casos de pancreatitis aguda necrosante, o sea que hay una necrosis pancreática. Y en la auscultación, sobre todo en la parte respiratoria, podemos encontrar que hay una disminución del murmullo vesicular, sobre todo en las bases pulmonares. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a telectasias o posiblemente a derrames pleurales. Entonces, estas son algunas imágenes de lo que es el signo de Greuther, que ha sido descrito en el año 1920. Vemos las equimosis en los flancos. Y el de Cooling en 1918, equimosis periumbilical. Bueno, o sea, comúnmente hoy día no encontramos en muchos casos, ¿no? Se menciona hasta un 3%. Se debe mencionar nuevamente al un sangrado retroperitoneo. Realizado el examen, el análisis y el examen físico,
vamos a ver qué datos laboratoriales podemos encontrar en estos pacientes. Generalmente, ¿no? Tenemos que pedir amilasa y lipasa. Estos deben estar elevados hasta 2 o 3 veces del valor superior normal. Amilasa y la lipasa. Generalmente la amilasa se va a elevar casi a las 2 horas después del inicio del cuadro. Y van a alcanzar un máximo a las 48 horas, pero van a ir retornando poco a poco a su normalidad al cabo de 3 a 5 días. Una cosa importante que debemos tomar muy a tener en cuenta, que no hay una relación, digamos, entre los valores o la tasa de amilasemia y la etiología o la gravedad de la pancreatitis. Vale decir que si tú tienes una amilasa moderadamente elevada, no significa que sea una pancreatitis leve, o al contrario, que tengas una amilasa bien elevada, hasta puede ser 10 veces o más, no significa eso que sea una pancreatitis aguda grave. La sensibilidad de la amilasa elevada o la hiperamilasemia para este diagnóstico de pancreatitis está más o menos entre el 80 y el 85%, y la especificidad entre el 85 al 90%. La lipasa va a encontrar su pico de concentración más elevada a las 24 horas del comienzo de la pancreatitis. La amilasa lo hacía a las 2 horas. Pero la ventaja de la lipasa es que esto se va a normalizar más lentamente, entre los 8 y los 14 días. La lipasa tiene una sensibilidad y una especificidad superior a la amilasa, ¿no? Entre 95 y 96% respectivamente. Sensibilidad 95% y especificidad 96%. Dentro de nuestros datos de laboratorio, podemos encontrar leucocitosis, que puede estar con desviación a la izquierda. Esto puede ser también secundaria al proceso tóxico inflamatorio. En general, no siempre si hay una leucocitosis va a indicar que la causa sea por una infección. El hematocrito puede también estar elevado, pero puede estar elevado por una concentración. Podemos encontrar hiperglucemia, sobre todo esto por la menor producción de insulina. Inclusive en algunos casos podemos encontrar valores elevados, por así valores bajos de calcemia. Podemos encontrar hipopotasemia, hiponatremia. Se puede también encontrar valores altos de bilirrubina y de las enzimas hepáticas. Lo que puede estar, digamos, la hiperbilirrubina y las transaminases elevadas pueden estar hablándonos de un origen biliar de la pancreatitis aguda. Dentro de nuestras solicitudes de laboratorio, también tenemos que solicitar la lactodeshidrogenasa, ¿no? Y si encontramos con valores elevados, nos están indicando un mal pronóstico. Dentro de lo que son los exámenes complementarios, también solicitaremos una radiografía de tórax y de abdomen de pie. Las radiografías de abdomen, en un momento dado podemos objetivar, ¿no? Alguna elevación del diafragma por la inflamación del páncreas. Podemos encontrar pleural o aquellas atelectasis que inicialmente hemos mencionado. En unas radiografías patognomónicas, unos hallazgos específicos, podemos ver signos de hilo paralítico, o sea, es decir, algunos niveles de masas intestinales, y a veces también esto lo utilizamos para nos permita, digamos, excluir algunas otras causas de pancreatitis, como puede ser una perforación de víscera hueca, ¿no? La perforación de víscera hueca nos puede elevar la amilasa y la lipasa, sobre todo la amilasa, sin ser. Dentro, un poco para rescatar esto, ¿no? Esto de los hallazgos de la radiografía, los niveles de amilasa y otras causas que no sean necesariamente pancreatitis aguda. Interconsulta de una paciente de 40 a 41 años aproximadamente, que había acudido a una
al maternológico o al servicio de ginecología, donde aparentemente mencionaron que la causa del dolor pudiera ser el hallazgo de un quiste más o menos de 5 o 6 centímetros en el lado izquierdo, y entra una laparotomía y por supuesto la quistectomía o refractomía correspondiente. El paciente al día siguiente empieza a presentar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces realizan inicialmente valoración con un servicio de gastroenterología y dentro de los hallazgos solicitan una amilasa lipasa con valores elevados de los mismos. Entonces lo catalogan como una pancreatitis. Entonces dan un tratamiento de hidratación, uso de analgésicos en la situación. Pero realizado al quinto o sexto día, el cuadro clínico no mejoraba. Entonces, realizado nuevamente, se solicitaron las placas de abdomen, solicitaron nuevos valores de laboratorios. Se vio en esos datos laboratoriales que había elevación de los glóbulos blancos a 18.000 con desviación izquierda. La placa revelaba evidentemente signos de hilio, ¿no? De hilio metabólico en algunos niveles intraaéreos. Nos piden nuevamente una valoración. Ecográficamente difícil de ver el páncreas porque estaba muy meteorizado la paciente. Entonces, pero sí, si realizamos nosotros un rastreo abdominal, evidenciamos que había líquido libre en cavidad, ¿no? Nos llamaba también la atención de que una placa simple de abdomen y tórax había signos de neumoperitoneo, había un aire subdiafragmático, pero que podría ser suponer, ¿no? La paciente haya sido sometida a una laparotomía, que pudiera haber durante el procedimiento quirúrgico entrado aire, pero llamaba la atención la presencia de líquido libre. Entonces, bajo guía ecográfica tampoco era, digamos, abundante el líquido libre. Bajo guía ecográfica realizamos una parasíntesis, ni siquiera en la fosilía izquierda, sino en el lado derecho, porque es lo único que teníamos visibilidad. Y grande fue la sorpresa de que la paciente, el débito de la parasíntesis era fecaloideo. Seguramente, no lo sé, posiblemente durante el procedimiento quirúrgico se haya perforado una víscera hueca. Entonces, esa era, creo yo, la causa de la elevación de los leucocitos, de la amilasa y la lipasa. Sugerimos que se le hiciera una radiografía de tórax y por decir una tomografía de abdomen y de pelvis, y que se valorara nuevamente cirugía que había valorado anteriormente esto, que se valorara y se entrara una posible laparotomía. Más noticias no sé del paciente. Entonces, con ese pequeño comentario vamos a proseguir. Pues solamente para rescatar esto es lo que les mencionaba de los signos de hilio y cómo una perforación de víscera hueca puede simular una pancreatitis. Hola, ¿están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola. Se escucha. Ya, Hola, doctor. Sí, se ya, escucha. no se duerme. Sí. Ya, muy bien. Entonces, dentro de lo que son estos exámenes complementarios también, podemos solicitar o podemos valernos de una ecografía abdominal. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar también lo que es la ecografía abdominal? Nos puede permitir detectar el posible origen de una pancreatitis, sobre todo aquellas de origen biliar, que podemos encontrar colecolitiasis, podemos detectar vaso biliar o bien la presencia de dilatación de vía biliar. Habitualmente esta ecografía debe realizarse en los primeros 24-48 horas. Como les he mencionado en el anterior caso, muchas veces no es siempre tan loable o fácil de ver el páncreas. ¿Por qué? Porque hay interposición de gases, porque en una pancreatitis aguda siempre va a haber de alguna manera, que sea un pequeño hilio, va a haber un acúmulo de gases. Entonces, no siempre va a ser posible detectar o mirar o ver lo que es el páncreas en una ecografía. Tampoco, digamos, con la ecografía no vamos a decir directamente, no vamos a poder detectar si es necrosis o no es necrosis. Entonces, la ecografía tiene una sensibilidad del 75 al 85%. En esta imagen de la derecha vemos el páncreas
que está aumentando el volumen. Nosotros generalmente tenemos parámetros para decir si hay un aumento de volumen del páncreas, pancreatitis aguda. Medimos a nivel del cuerpo, a nivel de la cabeza y a nivel de la cola. Pues tenemos dos dimensiones que por arriba de esos ya nos permiten sugerir que hay una pancreatitis aguda. Otro estudio, mucho mejor tal vez que la ecografía en el diagnóstico de una pancreatitis aguda, es la tomografía, ¿no? Que habitualmente es una prueba de elección para confirmar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Digamos, esta lo podemos indicar en forma urgente en caso de que tengamos dudas diagnósticos. La milaza no nos dice nada, la ecografía tampoco. Pero, o bien cuando, digamos, el paciente no está mejorando con el tratamiento que estamos haciendo durante las primeras 48 horas. Doctor. Hola, doctor, no se escucha. Pero está su nombre. Doutor, para mim não estava saindo o áudio. Ai, ó. Espera, calma aí que eu vou fumar aqui e já volto.
Ao TikTok. Chicos, sus audios. Hola, Hola, doctor. ¿me escuchan? Sí, sí, Doctor, Sí, doctor, ahora sí. Pero hace Wow, unos 5 minutos que no tiene audio. ya, ahora estoy con audio, ¿no? Asistencia. Todavía. Vamos a terminar el tema. A ver, ¿desde qué parte más o menos? ¿De aquí? Hola. Você escuta, doutor? doctor, creo que desde la diapositiva 18, si no estoy mal. sí, la veo. En la Ya, tomografía, doctor. ya. Aquí más o menos, escucharon los comentarios que dice sobre un paciente ese, ¿no? Hola. Sí, Ya, listo. ¿Hay audio? sí, ¿Tenemos audio? sí, Ya, doctor. listo. Prosigo. Ya, prosigo entonces. Vamos a hablar de lo que es la ecografía. Entonces, la ecografía también es un pilar fundamental como para realizar el diagnóstico de pancreatitis, sobre todo porque nos va a permitir detectar la posible causa de la pancreatitis, como pueden ser hallazgos de coledocolitiasis, vaso biliar o dilatación de la vía biliar. Esto habitualmente se la debe realizar en las primeras 24, 40 o 72 horas del ingreso del paciente. No siempre la ecografía nos va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes con pancreatitis tienen retención de gas, digamos así, en las áreas intestinales, que ese gas va a interferir en la visualización del páncreas. Y tampoco no es muy bueno como para decir, como para identificar qué porcentaje de necrosis puede estar en la pancreatitis. Entonces, la ecografía abdominal va a presentar una sensibilidad del 75 o al 85%. Un estudio muy bueno para decir, para detectar una pancreatitis aguda es la tomografía. Entonces diríamos que es la prueba de elección para confirmar este diagnóstico. Está indicada con su realización urgente en caso de que haya una duda diagnóstica o cuando, digamos, con el tratamiento que estamos llevando no haya una mejoría entre las 48 y 72 horas. Habitualmente, para realizar la tomografía, se debe realizar administrando contraste por vía oral y contraste intravenoso. A esto se llama lo que es una TAC dinámica. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir evidenciar con mayor fiabilidad la presencia o la extensión de necrosis pancreática en el parénquima, ¿no? Si se realiza la tomografía antes de las 48 horas, no siempre nos puede aportar unos datos adecuados, ¿no? Pero lo ideal de realizar o de solicitar una tomografía es entre las 48 y 72 horas. Aquí les muestro unas dos imágenes donde se realiza un paciente con pancreatitis aguda el primer día. Se menciona aquí es el páncreas. Hay una ligera aumento de volumen, a veces hasta casi normal, y se realiza el mismo paciente al tercer día, donde se puede evidenciar ya concretamente lo que es el aumento del volumen del páncreas irregular y ya se puede observar datos inclusive de necrosis pancreática. Les mencionaba de que en el diagnóstico de pancreatitis es importante discernir entre lo que es discernir la etiología, si es de etiología biliar o tiene otra causa que no es la biliar. ¿Por qué? Porque los de etiología biliar generalmente van a ser candidatos a que se les realice una CEPRE precoz, ¿no?
y si es pertinente, si hay un hallazgo de algún cálculo, algún tipo de obstrucción a nivel del conducto biliar, entonces se realizará la esfinterotomía endoscópica. A tomar muy en cuenta también la pancreatitis aguda, sobre todo aquellas de origen biliar, la elevación de la transaminasa, ¿ya? Más aún si va acompañado de algunos parámetros de colestasis como son la fosfatasa alcalina o la gamma-glutamina transpeptidasa o la bilirrubina. Mejor aún, ¿no? Si es que visualizamos con la ecografía litos en vía biliar o con la vesícula, o bien si hay dilatación de la vía biliar. Entonces, estos datos nos van a aportar fuertemente de que una etiología biliar y posiblemente solicitemos la CEPRE. Entonces, el diagnóstico de pancreatitis aguda se basa fundamentalmente en tres pilares. Un cuadro clínico característico, la elevación de la amilasa o la lipasa por encima de 2 o 3 veces del límite superior, o alteraciones características del páncreas en las pruebas imagenológicas, que además estas pruebas imagenológicas nos pueden permitir, digamos, descartar otras causas de dolor abdominal o de hiperamilación. Mencionando algunas series de autopsias, se ha demostrado que un 30 y hasta un 42 pacientes que fallecían con pancreatitis aguda no han sido diagnosticados en algunos casos. Mencionan tal vez porque faltaba el dolor. Entonces, la pancreatitis aguda, como una enfermedad grave, presenta complicaciones, especialmente aquellas pancreatitis graves, ¿no? Complicaciones sistémicas. Puede haber complicaciones respiratorias, taquimia, alcalosis respiratoria, hipoxemia con valores de PO2 inferior a 60 milímetros de mercurio. Estos pueden ser directamente el anuncio de una insuficiencia respiratoria franca, que posiblemente este paciente va a necesitar intubación o respiración asistida. Estos pueden desarrollar como complicaciones respiratorias un distrés respiratorio durante esta fase tóxica. Puede también haber complicaciones circulatorias, cambios en el electrocardiograma, haber arritmias, QT largo, el segmento QT largo, esto generalmente por hipocalcemia, puede haber derrames pericárdicos o alteraciones hemodinámicas. Este volumen intravascular, inclusive en la pancreatitis aguda, puede reducirse durante las primeras 6 horas. ¿Por qué? Por pérdida de líquidos hacia el tercer espacio, generalmente en la parte retroperitoneal, que va a ir a generar ascitis, ¿no? O bien por pérdida de líquidos y electrolitos, los vómitos que pueden presentarse en esta patología, o bien cuando se coloca una sonda nasogástrica y se realiza aspiraciones. También, ¿no? Esta parte circulatoria puede ser alterada, sobre todo en aquellas pancreatitis agudas que estén ya infectadas, ¿no? Entonces, que pueden haber un aumento del índice cardíaco y que pueden provocar estas resistencias periféricas indicativos generalmente de sepsis. Puede haber también complicaciones renales secundarias a la hipovolemia, a la hipertensión, que estos actúan como factores principales para que se produzca una insuficiencia renal. Habitualmente, hasta si una disfunción de insuficiencia renal pueden provocarse en esta enfermedad. O bien por anuria, aunque es... Ay, estaba mal enchufado, faltaba apretar. ¿Ahora? ¿Estoy bien? Ahora te escucho, te escucho. ¿Estoy bien? No lo conectaron, entonces ya. Entonces, ya. Entonces, cuando hay... entonces, cuando digamos hay daño renal, a veces durante el tratamiento va a ser necesario realizar hemofiltración o hemodiálisis, ¿no? Puede haber también complicaciones infecciosas, sobre todo tal vez infecciones extrapancreáticas que pueden ser adquiridas durante la hospitalización, que esto va a agravar el pronóstico, ¿no? Y
posiblemente va a duplicar lo que es la mortalidad. También las más frecuentes de estas infecciones son las de origen respiratorio, infecciones urinarias o infecciones asociadas a catéter. La pancreatitis también puede provocar coagulopatías, puede haber trombocitopenias moderadas, o en algunos casos producirse una coagulación intravascular diseminada, aunque es raro, porque en la pancreatitis aguda puede haber una tendencia a la hipercoagulabilidad. Entonces, en estos casos muchas veces se recomienda utilizar para evitar, digamos, o para alguna profilaxis del tromboembolismo pulmonar, heparina de bajo peso molecular. Complicaciones metabólicas, ya hablamos, hipocalcemia, sobre todo en la primera semana, o por una hipoalbuminemia que puede ser paralela a esto. Puede haber también hipomagnesemia, ya les he mencionado que también puede haber elevación de los lípidos, sobre todo de triglicéridos. Mencionamos y recalcamos nuevamente por qué decimos de triglicéridos, porque generalmente las pancreatitis secundarias, estos son graves, ¿no? Puede haber también datos de hiperglicemia, que generalmente pueden ser pasajeros, sobre todo en aquellos casos graves de pancreatitis aguda, que, digamos, puede estar traduciendo o haciéndonos pensar que una necrosis extensa. Entonces, si las hiperglicemias persisten en el tiempo, es un indicativo de mal pronóstico. Lo que hablamos anteriormente son complicaciones sistémicas, ¿no? Hay lo que son también las complicaciones locales en las pancreatitis agudas graves. ¿Cuáles son estas complicaciones locales? Son las colecciones líquidas agudas que se van a formar, que están localizadas en el páncreas o fuera de este. Muchas de estas colecciones líquidas pueden reabsorberse espontáneamente, pero colecciones líquidas, una de ellas es el pseudoquiste pancreático. Cabalmente hoy día o ayer vi un pseudoquiste pancreático de unos 20 por 20 aproximadamente. Es una colección líquida dentro del páncreas, fuera del páncreas también puede estar, que no tiene pared propia, por eso se lo dice pseudoquiste. Esta pared está formada por tejido fibroso o de granulación, pero tiene que tener una condicionante. Generalmente requiere unas 4 semanas a 6 semanas para que se constituya. Si vemos que aparece antes a la semana o 2 semanas, no es un pseudoquiste pancreático. Generalmente este contenido de este pseudoquiste es un elemento rico en enzimas pancreáticas, que ya como les mencioné, que puede estar localizado adyacente o al externo del páncreas y no contiene restos necróticos. Esta rotura de este pseudoquiste o la fistulización, este pseudoquiste puede romperse, ¿no? O bien fistulizarse hacia el conducto pancreático. Y si se rompe o se fistuliza, puede dar lugar a una ascitis pancreática. Las complicaciones locales de la necrosis pancreática, que va a consistir en un parénquima sólido no viable, o sea, es un necrosado no viable, que se asocia generalmente o frecuentemente a necrosis grasa peripancreática. El pseudoquiste y la necrosis generalmente son estériles, ¿ya? Pero, cuando están estériles, se sigue una evolución leve de la enfermedad. Pero el riesgo de estas colecciones, cabalmente a la necrosis pancreática, es que puede infectarse por bacterias o por hongos. Si ya se infectan, entonces ya consideramos como un absceso pancreático, que generalmente esto lo definimos como una colección de pus con escaso o nulo tejido pancreático. Entonces, este absceso pancreático generalmente se va a originar a partir de un área de necrosis, ¿no?, que se infecta, y esto va a requerir, como todo absceso, su drenaje adecuado. Dentro de lo que es la valoración de la gravedad, hay índices, ¿no? Entonces, esto se debe calcular para mejorar el tratamiento y tal vez en posible evitar más complicaciones. Entonces ahí se utilizan índices de riesgo de pancreatitis aguda. Entonces están los criterios de Ranson, que lo cataloga como pancreatitis aguda leve cuando tiene menor a 2 criterios,
pancreatitis aguda grave cuando tiene más de 3. Pero, ¿cuál es el inconveniente de esto? Porque presenta ciertas limitaciones. Porque para hacer una valoración adecuada o total, cabal, se requiere más o menos esperar hasta las 48 horas de evolución. También otros índices de pronóstico de riesgo de gravedad, está el APH2, que es un poquito más complicado porque utiliza 12 variables. Está también la escala de BISAP, que también se menciona que tiene un valor predictivo similar a lo que es el de la Apache, pero es un poco más simple y es más aplicable. O bien el índice de gravedad basado en criterios radiológicos, aquellos que utilizan la tomografía, la escala de Baltasar, Kivizar y Baltasar, que además nos puede dar un porcentaje de necrosis. A tomar en cuenta también algunos indicadores de gravedad en los pacientes, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen mayor a 55 años, aquellos que tienen índice corporal mayor a 30 años o aquellos que tienen alteración de la conciencia. Son factores relacionados con la gravedad. O aquellos que tienen tal vez un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando hay presencia de dos más de criterios, frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, taquipnea, o vale decir mayor a 20 respiraciones por minuto, o cuando la presión parcial de CO2 está mayor a 32 milímetros de mercurio, o cuando la temperatura está mayor a 38 grados o menor a 36, o la presencia de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000. Pues también son indicadores de gravedad. Algunos datos del laboratorio del nitrógeno ureico mayor a 20 milímetros por decilitro, o un boom en ascenso, ¿no? O bien la presencia de aumento de la creatina, sobre todo en las primeras 48 horas, o aumento del hematocrito en ascenso, o bien los valores de PCR también es un buen indicador de gravedad, mayor a el PCR cuantitativo mayor a 150 milímetros por decilitro, esto pero después de las 48 horas. Algunos hallazgos radiológicos también que nos pueden indicar gravedad son derrame pleural, alguna presencia de algunos infiltrados, colisiones extrapancreáticas en la radiografía, múltiple extensa o la necrosis pancreática. Estos son los criterios de Ramsund, que lo dividen en dos, en aquellos que tienen pancreatitis no biliar y la pancreatitis biliar. Utiliza la edad, los leucocitos, la glucosa, la lactodeshidrogenasa, si hay un descenso del hematocrito, la AST, y a las 48 aumento del boom, pues el calcio, la presión parcial de oxígeno o el déficit de base, y hacer un secuestro estimado de líquidos. Esos son los parámetros. La escala de Visal, que les decía que es un poco más sencilla, utiliza lo que es el nitrógeno ureico mayor a 25 miligramos por decilitro o un equivalente de urea de 53 miligramos por decilitro. Cuando está por arriba, igual o por arriba, se cataloga con un punto. Alteración del nivel de la conciencia, otro punto. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un punto. La edad mayor a 60, un punto. Deseo pleural, un punto. Deseo a 2 puntos, es una pancreatitis aguda leve. Mayor o igual a 3 puntos, es una pancreatitis aguda grave, ¿no? Y este es el índice tomográfico, el índice de Kivizar-Baltasar. O sea, son de acuerdo a las alteraciones tomográficas, ¿no? Acá, un grado A, B, C, D. En grado A está normal, en grado B hay un aumento de tamaño local o bien difuso del páncreas, el C más el aumento del tamaño y datos de alguna inflamación peripancreática. En el D, cuando hay una colección líquida única, en grado E, cuando hay 2 o más colecciones líquidas, o bien gas en el retroperitoneal. Entonces, cada uno tiene su puntaje, ¿no? El B es 1, el C es 2, el D es 3 y el E es 4. También se cataloga o se valora en este caso el porcentaje de necrosis. Menor a 30% de necrosis, 2 puntos. Cuando no hay necrosis, 0 puntos. De 30 a 50% de necrosis, 4 puntos. Mayor a 50% de necrosis, 6 puntos. Entonces, el índice de gravedad, la máxima puntuación van a ser 10. 6 más 4, 10. Entonces, esto nos va a catalogar el índice de mortalidad. Mayor
menor o igual a 6, mortalidad 3.8%. Y si el índice está de 7 a 10, la mortalidad va a ser el 18%. Entonces, una vez con todo esto, nos enfocamos en el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a depender de la gravedad, ¿no? Entonces, y como les he dicho, entonces el objetivo del tratamiento va a ser siempre evitar el desarrollo de complicaciones, si es que ya no están, ¿no? Entonces, en caso de que estén, es imprescindible entonces tratamiento precoz. Se menciona que la atención debe ser multidisciplinaria, entonces, entre gastroenterólogos, intensivistas, cirujanos, radiólogos y endoscopistas, que si se trabaja así, va a mejorar el pronóstico. En la pancreatitis aguda leve, estos, como hemos mencionado anteriormente, estos van a evolucionar favorablemente, tal vez con algunas medidas no tan agresivas, a veces suficientes con un reposo digestivo. A veces usando una hidratación parenteral no agresiva, analgésicos durante unos 5 a 7 días. Y en estos casos, las recomendaciones actuales, se menciona que debe haber una introducción oral precoz, ¿no? Cuando ya el paciente no siente dolor, o no hay datos de hilio, o el mismo paciente ya siente hambre. Claro, esta dieta debe ser baja en grasas, sobre todo con aquellas que son de origen biliar. Inicialmente líquida, debe progresar a una blanda. Todo esto inclusive va a condicionar a que la estancia hospitalaria sea más corta. En cambio, en la pancreatitis aguda grave, que significa aproximadamente el 15%, van a desarrollar complicaciones, ¿no? Locales o sistémicas, que pueden ser tempranas durante las primeras 2 semanas de evolución o tardías más después. Generalmente tienen complicaciones metabólicas que van a requerir seguramente un tratamiento específico. Si hay hiperglicemia, insulina, si hay o sea, hipocalcemia, infusión de calcio, plasmaféresis, sobre todo la plasmaféresis en caso de hiperglicemia, o bien la administración de heparinas de bajo peso molecular en aquellos que tienen riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar. Es importante estas medidas de soporte en estas pancreatitis agudas graves, sobre todo en las primeras 24 horas, ¿no? Y es importante la perfusión de líquidos que pueden ser de 3,5, 4 litros, hasta 5 litros al día, inclusive a veces más. Se menciona que estos pacientes con pancreatitis agudas graves se debe tratar como si fueran pacientes que tienen quemaduras. Sobre todo en aquellos que al inicio no están mostrando datos de deshidratación. Como nos damos cuenta, esto cuando hay un hematocrito elevado, sobre todo mayor a 44%, la urea está alta. Si digamos con nuestros métodos no logramos que mejoren estos entre las 12 y 24 horas, tal vez tenemos que hacer digamos, pulsos con soluciones fisiológicas de 500 a 1000 cc, o sea, dados en 30 a 60 minutos, hasta tratar de conseguir diuresis que estén oscilando de 40 a 50 ml por hora. Pero esto hay que también mantener una vigilancia, ¿no? Sobre todo porque si utilizamos bastante líquido, hay el riesgo de que nosotros podamos provocar un edema agudo del pulmón. Entonces, sobre todo, hay que monitorizar para que estos pacientes no tengan un síndrome de sobrecarga, sobre todo en las personas los ancianos, que fácilmente con el uso de gran volumen se puede provocar estas complicaciones. Entonces, idealmente, ¿no? Estos pacientes pues, deben ser tratados en un entorno hospitalario donde se esté monitorizando constantemente, ¿no? Bueno, si hay también hipoxemia, utilizar, si hay hipotensión arterial o insuficiencia renal, utilizar de acuerdo a lo que estamos viendo, con el uso de fluidos. O bien, si digamos, no logramos conseguir nada con estas cosas, está complicando, muchos de estos pacientes son candidatos a entrar a una unidad de cuidados intensivos. Otro de los pilares fundamentales que tal vez posiblemente el paciente o los familiares creen que debemos hacer inicialmente de entrada en un paciente es el uso de analgésicos, ¿no? Por la principal manifestación de esta enfermedad del dolor.
aunque digamos, no hay, como quien decir, esto es lo que debe ser una pancreatitis, ¿no? Pero los más utilizados son el metamizol, que se debe utilizar 2 gramos cada 6 u 8 horas. Nosotros utilizamos también lo que es el ketorolac 60 miligramos cada 8 o 12 horas con buenos resultados. Otra alternativa, si no consigues calmar el dolor con estos elementos, inclusive puedes utilizar diclofenac si no tienes otras cosas, es el uso de la meperidina, que se puede hacer en bolos de 50 a 100 miligramos, pero ese también es bajo vigilancia estricta en el momento del uso, ¿no? O bien utilizar tal vez morfina, aunque eso también no está muy indicado porque la morfina se dice que puede aumentar la presión del esfínter de Oddi, que podría agravarte la pancreatitis. En casos rebeldes o más graves que no calman, entonces puede utilizarse cócteles de metamizol o morfina, que puede ser asociada con metoclopramida en infusión, o sea, infusiones continuas que pueden resultar eficaces. Algunas alternativas no la he visto utilizar porque con las medidas que hemos hecho hemos logrado controlar el dolor. Se menciona también lo que es la analgesia peridural como una alternativa. Bueno, también se debe hacer después de pasar unos días, hacer un soporte nutricional, actualmente de 3 a 5 días. Habitualmente antes se recomendaba lo que es mucho lo que es el soporte nutricional parenteral, ¿no? Aunque ahora lo más recomendable es la nutrición enteral, después de colocar una sonda actualmente nasoyeyuna. Entonces, alternativamente ya pasa a un valor más secundario en nutrición parenteral. Y una vez pasado la evolución, unos días, se puede iniciar una alimentación normal, a cabo de unos 3 a 5 días. Si ya tenemos, digamos, el tratamiento de las complicaciones locales, sobre todo aquellas necrosis pancreáticas o colecciones, actualmente también dentro de este tratamiento hay la tentación siempre de utilizar profilácticamente el uso de antibióticos, ¿no? Cuando encuentran leucocitos. Siempre les dije que el hallazgo de leucocitos en las pancreatitis agudas no siempre va a significar una infección. Entonces, utilizar profilácticamente antibióticos no está justificado. Pero sí, si digamos, si sospechamos una necrosis infectada, ya cuando hay presencia de SIRS o fallo orgánico, y mejor, digamos, si confirmamos nuestra sospecha de infección, se debe realizar una punción, aspiración con agulafina para realizar una punción de grado, si es posible cultivo, y dar un tratamiento más adecuado con antibióticos. Pero si sospechamos siempre grandemente que hay una infección, podemos utilizar antibióticos en forma empírica, habitualmente los carbapenems, ¿no? Asociados a pueden ser vancomicina. Si hay una necrosis infectada, está también indicada una necrosectomía que puede ser quirúrgica. Actualmente, inclusive, estas necrosectomías ya son más conservadoras, ¿no? O bien se opta por procedimientos mínimamente invasivos, puede ser drenajes percutáneos o bien puede ser drenajes endoscópicos. El absceso pancreático, si tenemos como complicación, tratamiento, drenaje, puede ser un drenaje no quirúrgico, ¿no? Entonces, esto se puede realizar ya sea en forma percutánea, como les he mencionado, con guía ecográfico o guiado inclusive muchas veces si hay experiencia por tomografía, o bien realizar este drenaje a través de ecoendoscopia, guiado por ecoendoscopia. El pseudoquiste pancreático. Antes la premisa, después. Hola. Doctor, perdón que lo moleste. Hay una persona en el grupo que está empezando a votar a los estudiantes. ¿Será que puede hablar con esa persona? Porque no, aparte no tiene nombre y está empezando a votar a todos los estudiantes. No dejan atender, doctor, por favor. Sí, doctor, por favor. ¿Y cómo hago para detectarlo? Es que nosotros mismos no sabemos, doctor, Hola. quién es el que está haciendo esto.
Hola, estoy. Sí, sí. Hola. El doctor dice que su micrófono sí está activado y creo que nadie le escucha. Le han votado al doctor. Ya. Beba está sin nombre, está con el nombre que te da la máquina nomás, no está está sin nombre. O sea, ni Hay, siquiera aparece en el web. hay 4 personas que tienen ese nombre. Mm, ok. Sí. Ah, esos compañeros Gister. Votarles a todos los que inician con J. Sería votar a los que no tienen nombre y punto. Y Gister sacó a Estefanía Vidal Sarabia, sí. Exacto. Sí, hay que votar a esos Gister. Ya agarren cada Gister y voten. Ha votado a Dayana Zapata, igual. Eso sacado de canto. ¿Qué cabrón es este? Se está pasando. A la Mari la acaba de votar. Y a mí Sí. igual. Yo mejor no digo nada si no me va a votar. Está votando. Esto es sabotaje. Esto no es impostor. ¿Qué te pasa? De verdad, ¿quién es ese loquito? 44. Ay, no, vida. ¿Quién es este? Justo estaba en fellow Gister y se volvió atrás. También. Le votó a la Joe. Güey, ¿quién es este loco? ¿Qué le pasa? Amiguito, calmate. Si no quieres pasar clases, salite y ya está. Creo que es una chica. No creo que sea una chica, estaría bastante cucu para eso. Los chicos siempre son. No, las chicas son más bromistas. El doctor creo que se quedó sin internet. Ana Célia presente. Lo tomaremos en cuenta. El doctor fue a fumar un cigarro. Acabo de Gracias. votar a todos los de Jitsi, así que si me votan, clarito va a ser, ¿ya? ¿Te votaron hace rato? ¿Volviste a entrar? Joana está haciendo esto, está haciendo malo. Ya se bebía. Joana ha borrado a los que no tienen nombre, porque esa persona es la que nos ha votado. A mí me ha votado un Yellow Jitsi Fellow o algo así. Ella solamente ha votado a los Marín, que por no tienen nombre. favor. Necesito hablar. ¿Quién? Hoy día mi país va a tener partido. Mi país también. Sí, pero yo soy boliviana. Ay, perdón. Boliviana! Tchau, pessoal. Pode ir já. Tchau, podem ir. Ya hubo maldición contra Con Chile, mi así que... asistencia va a empezar mi partido. Bora, Bruno, faz a chamada logo aí. La lleva la Esa es la llamada boliviana. Presente. Ana Célia presente. Ana Karina también. Chicos, me está volviendo a sacar. Ahorita ha votado a Joe y ha vuelto a votar a Estefanía. Sí, está votando de cáncer. Identificar quem é essa pessoa. ¿Cree que es alguna persona de kinder? Sí, la verdad, ni el... Stephanie foi chutado por FE. Me impresiona que tem alguém mais maduro que eu neste grupo. Ana Zélia foi chutada por Felon. A ver. ¿No?
pelo. Es que no tiene Eu ni acho que é do nombre, sistema. ¿verdad? Estão botando as pessoas. Bruno, Fellow. No vuelto otra vez a votar a Joe. ¿Quién es ese pelo? Estou acá, doutor. Estou acá, Faustino. Presente. Me escute. Y está bien, presente. No se escucha. no se escucha. Sí, estou acá. Doctor, no se escucha. El doctor está sin internet, así que no está hablando. Ah, então ok. Renate, Lara. Bueno, Escribí hace rato el doctor en el chat. Creo que está hablando. Segura es el mismo que Continua a aula aí, Bruno. Agora vamos hablar de Naruto. pero ya es 9:23. Doutor quer... Atrasa média. Pero ya es tarde, ya acabó la clase. Yo creo que se refiere a la semana que viene, porque nos falta una clase todavía para el examen. Dice que estamos todos presentes. Ya, ahora sí nos podemos ir. No, Tampoco. puso en el grupo. Puso en el Beba, grupo somos de parte de tu imaginación. Ya te está fallando la cabeza. Necesitas meditación. Ojalá le dé diarrea que nos esté votando, la verdad. Qué mala, chica, mala. Cochala soy, mamita, yo. Diarrea con estornudos, ¿verdad? Soy Lo qué más mala fuerte que eres le dé. esas chicas bolivianas, todas malas. No es mal, es justicia comunitaria. Quiero ser la amiga de ustedes para siempre, malitas. Yo también quiero ser tu amiga para siempre. Ele vai ganhar partido de ahora. Bolivia. Bolívia, claro, ¿no ve, Bruno? Bolívia siempre gana todos los partidos. No, boliviana. Ahí no se nace. Duele. Me duele. Creo que ya nos podemos ir. Chao, chicos. Chao, Bessia, que estaba bonito. Estoy mirando el partido, ¿Dónde ven, chicas por favor? malas. Hasta luego. Verdade, Nazélia? Liga aí sua câmera. Adiós, Julia. Vai cantar o hino de Bolívia. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chicos, se cuidan. Hola. Doctor. Cantar o hino de Bolívia. ¿Quién es el saboteador? Doutor, por favor, vai empezar mi partido. Ya, No vayan a tenemos- mirar el partido. Sim, doutor, Ya, ya. graças por minha assistência. No, Não se olvide. No, nos faltaba solamente una diapositiva. Logró parcialmente su objetivo, casi mínima, si verdad. ¿Ya? Chao. Igualmente. Gracias. chao. Hasta luego, doctor. Se cuida. Buenas noches. Buenas noches, chicos.